Amigos, existen fechas que nosotros podríamos considerar como mágicas, ¿no? Entre ellas está la Navidad, el Año Nuevo. Otra es el Día de San Valentín, considerado como el Día del Amor y Amistad, donde se idealizan por los sentimientos y las emociones, donde se encuentran a flor de piel. Sin embargo, hay personas que particularmente en esta fecha se sienten tristes, abandonadas y solas, lo cual puede desembocar en una depresión, y esto, según muchos expertos en salud mental, es el paso previo al suicidio. Así de crítica y grave es la situación. Y sin más preámbulo, quiero dar la bienvenida a Gabriela Ledesma, psicóloga de CISOL de la Municipalidad Metropolitana de Lima. Gabriela, ¿cómo estás? Bienvenida al programa. Gracias, Pedrito. Un tema interesantísimo y que debe tratarse a profundidad, Gabriela, por eso te hemos invitado para que tú nos ayudes a conocer un poco más esta situación que se da todo el año, pero hay fechas especiales donde se ahonda esta crisis. Así es. O sea, el tema que tú estás refiriendo ahorita, básicamente el punto, podríamos hablar de depresiones estacionales, como es llamado, ¿no? Digamos, fechas especiales como las que tú haces referencia, como Navidad o fecha como la que estamos atravesando en esta oportunidad, y genera cierto decaimiento, cierto malestar, cierta, digamos, baja en el estado de ánimo, pero no olvidemos de que estamos ante una situación de depresión. Estamos hablando del tema de depresión. ¿Qué cosa es exactamente la depresión? Antes de entrar en particularidades, ¿no? La depresión es un trastorno psiquiátrico, un trastorno del estado de ánimo, básicamente, que le podemos dividir en dos etapas, en dos fases, en dos tipos. Una es la depresión mayor, trastorno depresivo mayor, que se llama, que es un trastorno digamos, bastante complicado, incapacitante, ¿no? Y como su mismo nombre lo dice, trastorno depresivo mayor, es bastante grave. Y ese es el que lleva, digamos, no es un paso previo al suicidio, pero sí el que puede coadyuvar a un hecho como ¿Por qué se origina este cuadro grave? Son varias causas, entre ellas una causa genética que no se puede dejar de lado. ¿Hay causas genéticas? Por supuesto, hay una base genética biológica que no se debe dejar de tomar en cuenta. Ahora hay factores sociales, factores familiares y factores personales, propios ya psicológicos, propios de la persona, la que trae consigo, ¿no? Entonces estamos hablando de 4 factores importantes: genéticos, sociales, familiares y personales, individuales ya. Entonces, para tocar ese tema hay que tomar mucho en consideración esos 4 factores, como factores causales, ¿no? Entonces, ahora abocarnos a entrar en el tema básicamente genético es entrar en un tema farmacológico, ¿no? Que requiere orientación psiquiátrica y el apoyo de un tratamiento medicamentoso, ¿no? Por ejemplo, estamos hablando de estas causas que usted ha mencionado, Gabriela, y por ejemplo el condicionante, el aspecto ambiental, social, ¿no? Que también influye mucho. Dentro de lo que tú has mencionado, ¿cuál es el que se está dando más actualmente? ¿Puede ser el genético, el hereditario, el social? Digamos que actualmente se tiene que tomar en cuenta el factor social, ¿no? El factor externo, como le llamamos, ¿no? O sea, básicamente situaciones de mucho estrés, el bullying, por ejemplo, es un factor externo, ¿no? Y básicamente social. Después, factores como la violencia externa, digamos, los medios de comunicación, la violencia a la cual nos vemos expuestos, el maltrato, ¿no? Y el maltrato familiar ya básicamente es un tema más familiar, no estamos hablando del tema social macro, ¿no? Y el tema familiar, el que también tiene mucha importancia, ¿no? Ahí dentro del tema familiar ya tocamos lo que es violencia familiar, separación de los padres, el maltrato, ¿no? Divorcio, maltrato, ¿no? Y el tema personal, ya específicamente de personalidad propia del sujeto, ya es un tema que tiene que ver con la personalidad, básicamente, el tipo de temperamento. Si tiene un temperamento melancólico, por ejemplo, es más proclive a sufrir la depresión, ¿no? Entonces, eso ya es la carga que uno trae, ¿no? De por sí.
Entonces, digamos, básicamente a tu pregunta, el factor genético es un factor muy importante, pero hay un desencadenante social y familiar. Ya, o sea, puedo yo tener el gen, digamos, ya, de la parte genética, ya vengo yo con esa predisposición por un familiar, etcétera, ¿no? Hay que ver mucho la carga familiar. Yo puedo venir con esa carga genética, pero si encuentro un contexto familiar adecuado y personal, entonces digamos que la depresión puede pasar desapercibida, ¿no? O pasar de repente como una distimia, que después voy a explicar qué se trata la distimia. Y digamos que atenúa, la situación lo atenúa, ¿no? Y ahora si yo voy a nacer con la carga genética, ya vengo al mundo con esa carga, y voy a tener un medio adverso, familiar, social, ¿no? Y personal, obviamente que va a ser mucho más factible que desarrolle, ¿no? Gabriela, dado que esto es una realidad, ¿no? que se da en todos los estratos, porque esto de la depresión no es exclusividad de ningún estrato social. Definitivamente no. Si es una realidad, ¿qué se puede hacer para combatir, digamos, organizar una especie de campaña para detectar los casos de personas que son depresivos o que son candidatos a una depresión? ¿Se puede hacer esto, dado que esto es una realidad que se da en nuestro país y también en el mundo? ¿Se puede hacer algo para detectarlo, ayudar a estas personas que pueden caer en estos cuadros? Claro, por supuesto. Lo primero que hay que hacer es determinar qué es la depresión, cómo se manifiesta. O sea, que el padre de familia, claro, que el padre de familia, y en este caso estaba hablando de la depresión en adolescente, el padre de familia y los profesores, ¿no? El colegio es muy importante porque es el segundo hogar del chico, ¿no? Claro. Entonces que los profesores, mediante campañas, como tú dices, claro, ¿no? Como unas campañas promocionales, llegar a los profesores para que ellos puedan determinar, puedan detectar algunos síntomas y puedan hacer la derivación correspondiente, ¿no? Igual, porque a veces los padres no están presentes en el hogar. Eso hay que tener muy presente, ¿no? Que a veces los chicos están más en el colegio que en la casa. Entonces los profesores tienen que tener, digamos, la capacidad y la preparación suficiente como para detectar ciertos síntomas. Y ahora los profesores, digamos, que tienen que tener una cualidad más de ver este aspecto que antes no se veía mucho, pero ahora sí tienen que estar muy atentos con los jóvenes que puedan presentar estos síntomas. Y ahora que estamos hablando de jóvenes, voy a las edades. ¿Hay una edad específica para comenzar a detectar los cuadros depresivos o pueden haber niños depresivos? Así es, también la depresión se presenta en niños. Ay, caramba. Ajá, hay en niños, en adolescentes y en adultos. Cada fase, cada etapa tiene sus particularidades, ¿no? El niño evidencia otros síntomas. El adolescente, por ser justamente una etapa crucial, una etapa bastante complicada a nivel hormonal, a nivel psicológico. No nos olvidemos que un adolescente está adquiriendo a nivel de personalidad en búsqueda de su identidad, ¿no? Eso ya le crea un conflicto. Y aparte que los cambios hormonales por los cuales atraviesa, ¿no? Ya son dos coadyuvantes, digamos, bastante fuertes en poder desencadenar una depresión, ¿no? Una ayuda para los padres de familia, Gabriela, que están escuchando y viendo a través de la página web. ¿Cuáles son las señales que tenemos que tener presentes para detectar que nuestro hijo puede ser potencial candidato a ser una persona depresiva? O de repente ya lo es y está en todo el proceso. Ajá. Eso, básicamente lo que quiero hacer hincapié es en que los síntomas de la depresión no son iguales en un niño, un adolescente y un adulto. Entonces, tocando el tema propiamente del adolescente, los síntomas básicos que se dan y al cual los padres y los profesores deben estar atentos son, por ejemplo, una desvalorización, un sentimiento de culpa que el chico presenta, no sirvo para nada, no puedo hacer nada, por ejemplo, esas expresiones cotidianas que dan, ¿no? Otra es la falta de, digamos, de interés por las actividades que normalmente le gustan. O sea, alguien que le gusta salir con los amigos, jugar un deporte, ir a la natación, ¿no? De pronto ya no quiere ir, empieza a aislarse, a sentirse mal. Hay cambios en los patrones de sueño. De repente duerme mucho y los papás dicen eso. ¿Por qué duermes tanto? ¿Eres ocioso? ¿Por qué te levantas tan tarde, no? Y de pronto está escondiendo una depresión enmascarada que se le llama, ¿no? O si no, empieza a cambiar su ritmo de apetito. Comen demasiado o simplemente no comen,
¿no? O tienen problemas de sueño, como digo, de insomnio o hipersomnia, que le llaman, ¿no? Duermen demasiado o simplemente no pueden dormir. Entonces, falta de concentración, pérdida de interés por las actividades que normalmente hacen. En los adolescentes, por ejemplo, hay una desinterés por su aseo personal, una falta de perspectiva, no quieren hacer nada, no saben lo que quieren, ¿no? Así es. El adolescente hay que tener muy en cuenta, a diferencia del adulto, puede expresar mejor sus emociones el adulto. El adolescente difícilmente se va a abrir. ¿Por qué? ¿Qué es lo que...? Precisamente por su... Se puede abrir el adolescente más fácilmente con un par, o sea, con un joven igual que él. Con los padres, como están en permanente conflicto, no hay una buena comunicación, entonces el hijo difícilmente se va a abrir a expresar sus emociones. Eso es lo que hace difícil la detección de una depresión en el adolescente. O sea, el adolescente tiene problemas de conducta propios de su edad, ¿no? Propios de los cambios hormonales, ¿no? Y eso puede ser confundido por los padres y que dicen, es adolescente, ya va a pasar esa etapa, ¿no? Esa etapa. Eso. Entonces, lo que hay que, lo que hay que tener en cuenta es que puede estar con una depresión enmascarada. Eso es lo difícil de detectar. Entonces mucha observación con los hijos, si tiene ánimo de salir, de socializar, ¿no? Si está haciendo las mismas actividades que antes, con el mismo ánimo, sus sueños, su apetito, qué verbalizaciones se da a sí mismo, ¿no? Entonces, todas esas señales. Gabriela, ¿y puede haber personas, por ejemplo, otra de las cosas que se hablaba hace muy poco, la bipolaridad de las personas? ¿Una persona bipolar es candidata también a ser una persona depresiva? La bipolaridad es un trastorno diferente al trastorno depresivo, básicamente. La bipolaridad es un trastorno mixto que combina depresión y manía. Son dos trastornos diferentes, digamos. O sea, el trastorno bipolar pasa por un episodio depresivo mayor y luego va a va a pasar a otra etapa que es la etapa maníaca. Son trastornos diferentes. Pero de hecho que del trastorno bipolar se presenta un episodio depresivo grave. ¿Por qué, Gabriela, una persona depresiva, la válvula de escape final es suicidarse? ¿Por qué se da esta manifestación? Bueno, el acto suicida en sí ya es un acto de desesperación, ¿no? De pérdida total de esperanza de vida, ¿no? Ya llegamos a una etapa límite donde el dolor y el sufrimiento emocional es demasiado intolerable, ¿no? Hablando de la depresión propia, del suicidio propio de la depresión, porque hay suicidio que también puede darse en un adolescente propio de su inestabilidad emocional, propio de su impulsividad. Un chico puede llegar a suicidarse por impulsivo, no necesariamente por depresivo. Puede llegar a suicidarse de pronto por dar la contra a los padres, por darles alguna lección a los padres que lo portaron mal. Pero no lo pensaron. Eso, él no calculó matarse. Él no calculó, quiso dar una lección, pero se le pasó la mano por esos rasgos de impulsividad, ¿no? ¿¿Cómo marcarías tú el caso de los niños que son, y casos que hemos visto de niños de 8, 9 años que se han suicidado, que se han ahorcado en diferentes lugares? ¿Cómo se enmarca en el caso de ellos que no son adolescentes, pero que son niños que han estado en pleno proceso de crecimiento? Por supuesto, son niños que han atravesado unos episodios depresivos. Tremendo, ¿eh? Para que lleguen a eso. Por supuesto. Como te digo, ya el joven y el adolescente y el niño no vislumbra pues futuro, no vislumbra perspectiva de cura, no entiende su malestar emocional. Y básicamente llega a un grado de obnubilación tal que ya llega a un grado de desesperación. Qué importante aquí la participación de los padres de familia, porque, y lo que esto nos lleva a la conclusión también, lo importante que es el diálogo, el acercamiento con nuestros seres queridos, porque esto es un reflejo de eso. Hay un divorcio, hay una separación en lo que respecta al diálogo con nuestros hijos, por eso es que muchas veces también coadyuva a que esto suceda. Gabriela, por favor, quisiera que des números telefónicos, página web, para que la gente pueda comunicarse con ustedes. De repente hay personas que quieren tratar ese tema en extenso con ustedes y, por favor, para que ellos puedan comunicarse. Ok, bueno, el número de teléfono personal es 990-166-785. Trabajo en CISOL Solidaridad de la Avenida Angamos, en los horarios de martes y jueves, pero horarios de atención hay de lunes a sábado, en realidad de 8 de la mañana a 8 de la noche, en diferentes turnos, ¿no?
Perfecto. Amigo, muchísimas gracias. Ha estado con nosotros Gabriela Ledesma, psicóloga de los hospitales ISOL. Hemos estado conversando pues hoy en este día especial por Día de San Valentín, Día del Amor, Día de la Amistad, un tema importante tocarlo para que todo el mundo está muy sensibilizado, todos estamos sensibles ante esta fecha y qué mejor que también tocar este tema que lo consideramos de suma importancia, hablar sobre la depresión en estos días, ¿no?, específicos, como bien lo señalamos, por Día de San Valentín, por Navidad, Año Nuevo, temas específicos donde la depresión en muchos jóvenes y adolescentes se ahonda mucho más. Bueno, muchísimas gracias, Gabriela, realmente por estar con nosotros. No va a ser la primera ni la última vez que vas a estar con nosotros aquí acompañándonos y compartiendo más experiencias en torno a lo que es tu trabajo como psicóloga. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Amigos, vamos a una pausa.